Hola chicos, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Buen día, profe. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Ay, bien, profe, usted. bueno, bien, también. Vamos a comenzar con la clase de hoy, si les parece. A ver, ¿cuántos somos? Bueno, somos 30. Me faltan algunos todavía. Ya estamos en la segunda parte, así que esfuerzo. No falta mucho. Este mes es el más duro, pero bueno, terminará finalmente. Una cosa, acuérdense que como tenemos pocos tiempos, no sé si la profe ayer, Vicente, les habrá dicho que el miércoles que viene tenemos práctica. ¿Sí? Seguro que ella le sube el video que es de intercambiadores de calor. Debe ser que se los va a subir entre mañana, calculo yo, no sé. Así que el miércoles la clase tiene que ser de 10 a 1. Les aviso porque viene siendo de 11 a 1, pero no vamos a terminar con 2 horitas. Y entonces hay que hacer cuestionario. Bueno, sí, el cuestionario vamos a tener que hacer un ratito antes. Yo ya les mando mail y les aviso cómo hacen cualquier cosa con eso. Pero bueno, lean y estudien lo de intercambiadores de calor. Y estoy pensando que tal vez nos conviene usar esta sala porque ya tenemos, bueno, yo más o menos analizado cómo funcionan las otras aulas porque vamos a trabajar en grupo, ¿sí? O sea, hacemos un trabajo que les explico yo y uno que trabajan ustedes. Igual ya estamos terminando, ¿no? El que viene el penúltimo práctico. Lo mismo va a pasar con el miércoles siguiente, o sea, tenemos 2 miércoles que tenemos práctica. ¿Sí? El miércoles que viene, que es de intercambiadores de calor, y el otro miércoles que es de balances macroscópicos de masa. ¿Sí? Y ahí ya te vamos a terminar. Y bueno, como ustedes tienen seminario, por eso es que está el miércoles. ¿Sí? Seminario jueves y jueves. Bueno, voy a presentar entonces, así empezamos. Hoy, como les digo, les voy a explicar yo el práctico y vamos a ir discutiendo algunas cositas para que queden claras. A ver. Nunca está abierto. Está. Ahí se están viendo. Acá. Y pongo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, me avisan si se sale o esas cosas, por favor, me avisan. Bueno, la clase de práctico de hoy, que yo ya se los había subido, algunas cositas van a ver que hay datos que tuve que cambiar porque por ahí voy resolviendo y haciéndolos y surgen algunas cosas, pero se las voy indicando. El tema de balances macroscópicos de cantidad de movimiento, ustedes ya con la profe Marisol en su clase y en alguna clase creo que les sube también de resolución de algún ejercicio, tienen que haber visto el cálculo de que eso nosotros no lo vamos a hacer hoy en este práctico, pero les recomiendo que lo vuelvan a hacer. El cálculo de las fuerzas en el codo, ¿sí? Que ella les da en la teoría, eso es importante. A veces hacíamos uno, pero son similares. Lo único que es agregarle los datos, les puedo decir después dónde pueden encontrar algunos para ver. Bueno, y este concepto ya es un concepto que se aplicó, ya lo vieron ustedes cuando veían balance microscópico, ¿sí? Pero en este caso, en vez de que se aplique una envoltura, se aplica todo el volumen de control. Si nosotros trabajamos un poco esta ecuación que estamos viendo aquí, llegamos a encontrar varias cosas. Por un lado, vamos a encontrar la ecuación de la fuerza que están actuando, por ejemplo, en un codo, ¿sí? También vamos a encontrar la ecuación de continuidad, que en definitiva la ecuación de continuidad es para poder realizar el balance de masa. Y también después la ecuación del balance de energía mecánica,
que para qué nos va a servir, porque en definitiva lo más importante de este tema, lo más importante es calcular la potencia de la bomba, ¿sí? Acuérdense qué potencia voy a necesitar yo para lograr que algún fluido vaya de un lugar a otro lugar, ¿sí? Y como voy a encontrarme con muchos obstáculos, uno de ellos son las fuerzas viscosas, los accesorios y todo eso que han visto en la teoría, entonces eso va a influenciar un poco también, si yo tengo que elegir una bomba, en qué bomba voy a elegir, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces la primera ecuación que llegamos para el balance de masa, y les voy a mostrar el primer ejercicio que es súper sencillo porque solamente es conceptual, es esta que estamos viendo acá, que fíjense que lo que nos está diciendo que en los distintos puntos, digamos, de una cañería, ¿sí? El flujo, acuérdense que M punto generalmente es flujo másico, se mantiene constante, ¿sí? Aunque acá está en mayúscula, esto es velocidad, ¿sí? A mí me gusta más, si no parece volumen. No es volumen. Entonces esta ecuación nos dice que la densidad del fluido por su velocidad y por el área de flujo es igual a la densidad 2 en otro punto por la velocidad 2 por el área 2. Bueno, teniendo en cuenta ese pequeño concepto es que está el primer ejercicio, que es muy sencillo, que dice que un jardinero que usa una manguera para llenar una cubeta de 30 litros observa que tarda 2 minutos esta cubeta en llenarse. Y esta manguera además está conectada a una boquilla que tiene una abertura, si nos dan el área de la boquilla, de 0,2, espérenme un minuto, que donde estaba leyendo, además la manguera tiene conectada a una boquilla con la abertura de 0,5 centímetros cuadrados de área de sección transversal. Y nos pregunta a qué velocidad, nos está preguntando la velocidad 2, va a salir ese chorro de agua, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos es solamente planteamos la ecuación de continuidad completa, ¿sí? Como estamos hablando del mismo fluido, en este caso decimos que las densidades son iguales, entonces la ecuación de continuidad, expresada en este caso, fíjense, en flujo volumétrico, ¿sí? Porque va a ser metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, ¿sí? Podemos despejar de esta ecuación planteada la velocidad 2, que es la que necesitamos conocer, ¿sí? Lo que pasa es que aquí lo único que no tenemos es el dato no tenemos el dato ni de la velocidad 1 ni el área 1, ¿sí? Sí tenemos el área 2 que nos están dando acá de 0,5. Pero yo sé que, ¿sí? O sea, B1 por A1, que es igual a B2 por A2, va a ser igual a un caudal. En este caso, un caudal volumétrico o flujo volumétrico, ¿sí? Y a ese lo puedo calcular. A Q lo puedo calcular. Si lo puedo calcular, fíjense acá al costado, yo les puse cómo calculo el caudal. Ojo con que en este caso es caudal, no es calor, ¿no? El caudal lo puedo calcular como el volumen, por ejemplo, metros cúbicos, acá le puse las unidades, ¿sí? Sobre el tiempo, que son los 2 minutos que está demorando ese tanquecito, ¿cómo era? En llenarse. Y eso es igual también, ya sabemos nosotros, al área por la velocidad, ¿sí? Si ustedes, fíjense, hacen un análisis de unidades, nosotros decimos el área son metros cuadrados, la velocidad son metros por minuto, por ejemplo, entonces esto me queda metros cúbicos por minuto. Con este dato de caudal, y dividiendo por el área, ya puedo sacar la velocidad. Por eso fíjense que solamente les puse este ejercicio que es muy sencillísimo para que ustedes vean cómo se aplica esa ecuación de continuidad, ¿sí? ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ese es muy simple, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, yo les puse algo de información para que repasemos de lo que es la famosa ecuación de Bernoulli, que es lo que vamos a usar, ¿sí? La ecuación de Bernoulli, que es la simplificada, y bueno, la propiamente dicha, que se le llama la ampliada, ¿sí? ¿Para qué usamos
esta ecuación. Esta ecuación nos describe el comportamiento de un fluido que se mueve en un sistema de cañería, ¿sí? ¿Y qué dice la ecuación de Bernoulli? Nos dice que la suma de la energía de presión, o sea, el trabajo realizado por la presión, que estamos acá, ¿sí? La energía cinética, ¿sí? Y la energía potencial serán constantes en cualquier punto del sistema, ¿sí? Siempre y cuando se ignoren los efectos generales de fricción. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli, la que es simplificada, donde no hay fricción, ¿sí? Entonces en 2 decimos que esta suma de las energías en un cierto punto es igual a la suma de las energías en otro. Las P son las presiones en algún punto del sistema, las velocidades en algunos puntos, las alturas, ¿sí? Ahí tienen una figurita, la densidad y la gravedad. En un fluido que es ideal, o sea, no hay viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo del recorrido, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli y la que vamos a utilizar ahora en el ejercicio que viene. Esta debe ser la que le debe haber puesto la profe. Es muy utilizada, pero es muy sencilla, ¿sí? ¿De dónde surge la ecuación de Bernoulli? De todo el balance de energía mecánica que realizaron en la teoría. ¿Cuándo es válida la ecuación de Bernoulli? Para cuando el fluido es incompresible, estado estacionario, el fluido no es viscoso, o sea, no hay pérdidas por fricción, son despreciables, no hay trabajo en el eje y no hay flujo de calor. Ese es lo más sencillo que se puede utilizar. Bueno, acá les pongo un resumen que en algunos libros hay uno que se llama el MOT, si lo quieren ver, que está bueno, en castellano, creo que se llama Mecánica de Fluidos Aplicada, que nos dice cómo es que nosotros ahora, porque claro, nosotros vemos esta figurita, sencillísimo, podemos calcular, ¿sí? Pero muchas veces vamos a tener, que es lo que está en el ejercicio 2, que yo tengo que calcular varias presiones o varias velocidades a lo largo de un sistema, ¿sí? O sea, tengo como varias ecuaciones de Bernoulli para aplicar. Disculpen, chicos. Bueno, entonces yo les escribí acá, solamente para orientarlo, es cuáles son los pasos que hay que seguir para poder resolver o aplicar una ecuación de Bernoulli en un sistema que tenga más de una altura, más de 2, ¿sí? Más de 2 alturas. Bueno, primero, sí, como siempre, como para cualquier ejercicio, tenemos que determinar los elementos que conocemos y qué es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Cuáles son nuestras incógnitas y cuáles son nuestros datos. Después, decidir cuáles de las 2 secciones del sistema se utilizarán cuando se escriba la ecuación. ¿Qué significa? O sea, dónde yo voy a analizar, dónde voy a aplicar la ecuación de Bernoulli dependiendo de los datos que tengo. Se escoge la sección que tiene obviamente más datos, ¿sí? Cuando ya tengo eso, ¿sí? Yo elijo 2, pero siempre en esa ecuación hay alguna incógnita. Entonces ahí la segunda es la que en general es la que nos dice que algo vamos a tener que encontrar. Escribimos la ecuación de Bernoulli, que es la que acabamos de ver. Primero simplificamos la ecuación lo que más podamos, cancelando términos dependiendo del análisis que vamos a hacer ahora. La resolvemos y después, bueno, se sustituyen las cantidades conocidas y se avanza hacia otra parte de ese sistema. Bueno, entonces en este caso es el problema de esas explicaciones para poder resolver este ejercicio. Algunos ejercicios que ya lo hemos resuelto otros años, pero para mí son muy interesantes porque tienen mucha... O sea, acá ya van a ver que van a calcular, van a usar la ecuación de Bernoulli a lo loco, entonces sirve bastante para visualizar el uso. El ejercicio 2 dice, para sacar agua de un estanque se utiliza un tubo con el que se hace sifón. No sé si alguna vez ustedes hicieron sifón yo hago sifón para limpiar la pileta, por ejemplo, la pelo pincho en mi casa, ¿sí? No sé si alguna vez hicieron. Este tubo tiene un diámetro de 30 milímetros y termina con una boquilla, de acá, de 15 milímetros de diámetro. O sea, lo que quiere hacer es vaciar el estanque con las diferencias de presión y alturas, ¿sí? Y nos pide que calculemos el caudal volumétrico que circula a través del sifón, ¿sí? Y después nos pregunta la presión en los puntos B, D y E. Y nos hace una aclaración que tomemos, ya les voy a decir por qué, las presiones en A
y en F igual a una atmósfera, o sea, 1,05 por 10 a la 5 pascales. En este caso lo que vamos a hacer, la primera aclaración es que vamos a trabajar con presiones absolutas, ¿sí? O sea que vamos a considerar, si se acuerdan que la presión absoluta era la manométrica más la atmosférica, en este caso vamos a considerar que la manométrica es 0, entonces nos vamos a dedicar solamente a las absolutas, o sea que la absoluta es igual a atmosférica, ¿sí? Y ya les están dando los datos. Algunas cosas que veamos en este ejercicio, fíjense, nos dan todos los datos, pero dice, los puntos B, D, C y E, fíjense, B, C, D y E, están todos dentro del conducto, ¿ven? Están todos dentro de la manguera. Entonces eso significa, ¿sí? Por si ustedes aplicaron la ecuación de continuidad, que es lo primero que hacemos el balance de masa, que las velocidades en esos puntos son iguales, ¿sí? La velocidad en B igual a D en C y en B, ¿sí? Esas velocidades son iguales, bueno, porque las áreas también son iguales en este caso. Bueno, vamos a resolver entonces este ejercicio. ¿Qué hacemos primero? Tendremos que plantear alguna ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes y quiénes? ¿Ustedes qué harían? ¿Entre quién y quién plantearían su ecuación de Bernoulli? Pueden tirarse una tabla, no importa. Punto A y punto F. Bueno, sí. ¿Quién es Marcelo? Sí. Hola Marcelo, sí. Punto A y punto F. Eso vamos a hacer primero, ¿sí? Entonces, planteamos la ecuación porque tenemos, es donde más datos tenemos, en definitiva, entre esos dos puntos. Si planteamos en estos dos puntos, tenemos HA por la velocidad al cuadrado sobre 2G más PA, fíjense que esos datos los tenemos, igual a HF, la velocidad F, que es nuestra incógnita en este caso, y PF, ¿sí? Todos esos datos tenemos. A ver, entonces, si se acuerdan de la teoría, ¿qué es lo que nosotros podemos simplificar aquí? ¿Sí? Fíjense que si nosotros, yo le puse B, pero me parece que es, sí, si comparamos, digamos, si hiciéramos como un balance, una ecuación de continuidad, planteamos la ecuación de continuidad entre el punto A y B, una pregunta, ¿el punto A y B, las velocidades son las mismas? No es lo mismo. Exacto, ¿por qué no son las mismas? Primero, el conducto tiene una velocidad ya por el flujo. Uh-huh. Y en el ambiente, nulo, digamos. Sí, exactamente, gracias Marcelo. Es como que acá está quieto, ¿sí? Entonces, si nosotros planteáramos igualmente una ecuación de continuidad entre estos dos puntos, si quieren, lo que llegamos a ver, acá si ven que yo puse medio chiquitito, perdón que le puse S de superficie, pero es área. Si nosotros despejáramos BA de acá, ¿sí? El área del tanque es muy grande comparada con la velocidad por el área del tubo. Entonces podemos considerar que esta velocidad casi es tan chiquita que puede ser 0. Y entonces la cancelamos, ¿sí? No le puse ahí, pero o sea, esto se nos va. Cancelando la velocidad A y acomodando, podemos calcular la velocidad BF, ¿sí? De aquí. HA menos HF, ¿a qué es igual? Esa diferencia de altura, fíjense acá. Aquí y aquí, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto va a ser? 3 metros. 3 metros, ¿sí? Entonces ya tienen todos los datos, calculan la velocidad. También nosotros sabemos ahora que nos está pidiendo el primer inciso era calcular el caudal volumétrico que circula a través del sifón. Entonces el caudal sabemos que es el área por la velocidad y acuérdense que el área es el área de flujo, ¿sí? De aquí, como es F, acuérdense que es de este, ¿cómo es que le llamé? De la boquilla, ¿sí? Entonces este diámetro van a ser esos 15 milímetros. De ahí pueden calcular Q. ¿Sí? Tenemos el caudal. No sé por qué puse esto acá, no me acuerdo, pero ahora veo que bien. Bueno, una vez que ya tenemos entonces esos datos, ya tenemos el caudal volumétrico, o sea, allá está, necesitamos las presiones en los otros puntos. Entonces ahora vamos a tener que ir haciendo aplicación de la ecuación de Bernoulli en distintos puntos utilizando los datos que ya tenemos. Entonces,
Otro análisis que podemos hacer ahora es el balance entre acá, entre A y B. Hemos dicho que las velocidades eran diferentes, ¿sí? Ven ahí bien, ¿no? Porque me quedó súper abajo el HA menos HB. Bueno, planteamos entonces otra vez la ecuación, el balance entre los dos puntos. Y de acá voy a poder despejar la presión B. Fíjense una cosa, yo justo acá puse, como el caudal es el mismo para todos, en estos casos, yo puedo calcular el área de B, conozco el dato del diámetro ¿sí? Del diámetro de la manguerita, ¿dónde estaba? De la boquilla, acá está el diámetro interior de 30 milímetros, ¿sí? Entonces puedo calcular el área, conozco ya el caudal que circula y entonces puedo despejar la velocidad B. Como fíjense que acá A y B están en las mismas alturas, HA menos HB va a ser 0 y ahí puedo entonces de esta ecuación despejar la presión, ¿sí? La presión, cuando después la chequeen, tengan en cuenta que las unidades van a quedar en pascales porque las que les están dando datos de las absolutas acá arriba de A y F son pascales. Bueno, sigo. Ya tengo la presión en B. Ahora, para calcular las otras presiones, hago un balance entre otros puntos, entre A y C, ¿sí? Entre A y C, por ejemplo, aquí. Acuérdense que, por una cuestión de que todos estos puntitos estaban dentro de la misma manguera, las velocidades son iguales. Entonces yo ya la velocidad en C la conozco, ¿sí? Ya hemos dicho que por una cuestión de relaciones, esta velocidad es muy chiquita, la podemos considerar 0, es muy chiquita, ¿no? No es 0, es muy chiquita. Y acá, acuérdense que, bueno, puedo despejar de esta ecuación porque tengo todos los datos, ¿sí? ¿Cuánto es H? Fíjense acá que es al revés, ¿no? HA menos HC, que es acá, HA menos HC, va a ser menos 1,2, ¿sí? Porque está para arriba. PA, la presión en A, no es la misma que la presión en D, ni en B, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Porque en un lado el fluido, es lo que decía Marcel, dentro de la manguera el fluido está en movimiento, sin embargo acá está quieto, entonces las presiones son distintas. En cambio, en D y B sí tienen las mismas presiones. Entonces si yo acá despejo, no sé, no. Me queda, digamos, me queda un dato todavía, pero acá no la saqué a la PC. Me falta sacar la PD después. Que es PB. Ya la saqué, ¿sí? PD ya está también. Me estoy mareando sola yo. Y después hago un balance entre A y E, porque todavía me falta la presión en E, que no la tengo. Ya tengo las velocidades, ¿sí? Tengo las alturas. Tengo que tomar acá con A, la tengo eso. La velocidad ya hemos dicho que es muy pequeña y se va, y puedo despejar la presión E, ¿sí? Ven que, o sea, lo bueno de este ejercicio es que tiene mucha aplicación. Después cuando ustedes lo hacen ya saben que me preguntan y esto queda para ustedes, pero tiene mucha aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La voy aplicando en los distintos puntos, voy simplificando lo que es necesario y voy calculando velocidades y presiones. ¿Está claro este ejercicio? Es bastante sencillo, pero es larguito. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Sí, profe. No quiero marearlo, pero cuando le agarre duda, porfis, me pregunto. Bueno, entonces esa es la aplicación de la ecuación de Bernoulli común. Van a ver un montón de aplicaciones de ella. El ejercicio, a ver, este es el 1 y el 2. El ejercicio 3 y el 4 no los voy a hacer. El ejercicio 3 y el 4 son unas aplicaciones del tubo de Pitot y de... ¿Cuáles eran? ¿Dónde lo tengo el práctico? Acá. El ejercicio 3 es utilizando un tubo de Pitot y el 4 un tubo de Venturi, que es una aplicación de la ecuación de... Ambos son una aplicación de la ecuación de Bernoulli y deben haber visto algún ejemplo con la profe Marisol en la teoría. A ese se los dejo para ustedes porque no es difícil y van a encontrar un montón de ejemplos en el Google resueltos, así que ese háganlo ustedes solos y cualquier cosa me consultan. No vamos a perder, voy a gastar mi tiempo, voy a invertir el tiempo con ustedes
los ejercicios que son más picantes. Bueno, después que entonces tenemos la ecuación de Bernoulli, dijimos, bueno, sí, pero esa es muy sencilla, no se la aplica tanto porque no tiene en cuenta ni las caídas, ni el trabajo, digamos, que se realiza en el eje, ni las pérdidas que hay por fricción, ¿sí? Entonces aparece la ecuación de Bernoulli ampliada, donde hay dos términos que los estoy marcando en rojo, ¿sí? Que son los que nos van a importar ahora. Uno es el trabajo útil, el HS, que en definitiva es el que está relacionado y nos va a permitir calcular la potencia de la bomba, o sea, cuánto va a tener que tener de potencia esa bomba, dependiendo de un montón de cosas también, del fluido, ¿sí? Por eso están todos los datos acá, para poder lograr realmente lo que nos sucede, lo que creo que la profe dijo un día en una clase, para poder bombear el agua desde el agua de pozo hasta arriba de nuestra casa del tanque, ¿sí? Necesitamos una bomba. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Estamos viendo qué bomba necesitamos para poder lograr eso. Bueno, y ahí yo les puse acá, a ver, no los quiero confundir, voy a sacar esto, les puse, porque las unidades, van a ver que ahora vamos a trabajar más en watts, entonces no quiero dejar esto para confundir. ¿Por qué está tan tontito? Ahí está. Ustedes no saben lo que me hacen renegar por esas ecuaciones. Acá se ve lindo, y yo ayer renegué. Bueno, para calcular esa potencia, dependiendo de los datos que tenemos, y ya van a ver que en general vamos a tener vatios o kilovatios, yo tengo una tabla de conversiones de potencia, no estoy segura si la subí o no, yo les he subido algunas cositas de gráficos, pero si no la subí, después se la subo, para que puedan saber si tienen que pasar de HP a lo que sea. Bueno, entonces, podemos calcular, dependiendo de los datos que tengamos, y tienen que ver después qué unidades les quedan, puede ser HS entonces, ¿sí? Ρg, el caudal, o acá también fíjense que está el flujo másico, la gravedad, y acuérdense que solamente son recuerdos, esto para ustedes, el flujo másico es la densidad por la velocidad por el área, y después tenemos este hermoso término, que es el que más nos va a hacer trabajar, que es el H de los accesorios, en definitiva, o es está relacionado con caída de presión, el trabajo que se ejerce para vencer las fuerzas viscosas, ¿sí? O sea, obviamente que cuando un fluido circula dentro de una cañería, ¿sí? Existen fuerzas viscosas, ¿sí? Las fuerzas viscosas, que definitivamente hace que haya una pérdida de carga, ¿sí? Que me frena el fluido, y bueno, y eso entonces va a tener que ser compensado, ya les voy a mostrar ahora, por el trabajo del eje, que es el trabajo de la bomba, ¿sí? O sea que en definitiva el trabajo que se ejerce para vencer las fuerzas viscosas, ¿sí? Cuando nosotros lo despejamos, cuando la profe los dejó así, este trabajo, si es el trabajo útil es negativo, es porque el trabajo que entrega la bomba al fluido. Y lo que hice acá en esta ecuación, espero que no marearlo, ¿sí? Sin tener muy en cuenta, digamos, los signos, es que, fíjense, esta era la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? La general. Entonces, si empieza a circular el fluido, empiezan a aparecer las pérdidas de carga por fricción, HL. ¿Qué voy a tener que hacer yo para compensar eso, para no perder, digamos, fuerza en definitiva? Yo voy a tener que poner una bomba, por eso que en algunos casos van a ver que aparece del otro lado, porque esta bomba le va a suministrar energía al fluido que está circulando de tal manera de que no le afecte, ¿sí? Esta pérdida de carga por fricción. Creo que mirarla así a veces está buena la ecuación, más allá de los signos, porque en definitiva es el balance, ¿sí? Yo estoy perdiendo carga, ¿sí? Estoy perdiendo velocidad o circulación del fluido por una cuestión de fricción, ¿sí? Pero además, para no que me pase esto, entonces ¿qué hago? Yo compenso agregando una energía con una bomba. Bueno, yo algunos textos por ahí lo dejé porque me pareció interesante para ustedes. Fíjense, la pérdida de carga, o se llama la pérdida de presión debido a la fricción del fluido, representa la energía utilizada para superar la fricción causada por las paredes de la tubería. La pérdida de carga que ocurre en las tuberías depende de ¿qué? De la velocidad del fluido, del diámetro, de la longitud de la tubería, otra vez nuestro gran amigo el factor de fricción. Ustedes creían que se tenían que olvidar de él, no, así que otra vez saquen su papiro de Fanning y vamos a seguir usándolo, basado en la rugosidad de la tubería y el número de Reynolds. También no se pueden olvidar nunca más de Reynolds,
Se lo pueden tatuar también si ustedes quieren. Bueno, un sistema de tubería que contenga muchos accesorios y muchas, claro, no nombré eso, ¿sí? O sea, no es solamente la pérdida por fricción de la cañería, sino que pueden aparecer accesorios, ¿sí? Válvula, junta, tubería, convergencia de tubos, rugosidad, millones de cosas que hacen, aumentan la pérdida de carga, ¿sí? Entonces eso impacta en la necesidad de mayor potencia de la bomba. Bueno, entonces, ¿qué es nuestro amigo HL? ¿Qué es la pérdida de carga por accesorio de cañería y cómo lo calculamos? ¿Sí? Es el que se manifiesta en la caída de presión, proviene del trabajo irreversible necesario para vencer las fuerzas viscosas. Algunas de estas cositas ya las han visto al principio en cantidad de movimientos. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, obviamente por la caída de presión. Pero bueno, el cálculo es un poco más sencillo. Tenemos, vamos a tener en definitiva, y lo que vamos a calcular son dos cosas. Caída de presión en lo que se llama, o pérdida de carga, les voy a decir, en los tramos rectos, ¿sí? O pérdida de carga en los accesorios. Las dos cosas vamos a tener que calcular, ¿sí? Para calcular la de los tramos rectos, aparece fanning, o sea que, lo siento mucho, hay que calcular otra vez el Reynolds y todas esas cosas. ¿Sí? A ver qué otra cosa importante acá. No, nada. Y luego, para cada accesorio de la cañería que vayan apareciendo, vamos a usar unas tablas, cálculo de codo, válvula, acople, restricciones, etcétera, provocan otra caída de presión. ¿Y cómo la vamos a calcular? Tenemos dos maneras. Las dos maneras las vamos a aplicar hoy día para que ustedes no se queden con ninguna duda. Utilizando lo que se denomina el K del accesorio, ¿sí? Que salen de tablas, o también lo que es la longitud equivalente. ¿Qué es la longitud equivalente? Recuerden, es la longitud que tendría que tener el tramo recto para provocar igual caída de presión que el accesorio. Nosotros podemos utilizar, si sumáramos estas dos ecuaciones, ¿sí? Acá, entre paréntesis, ya van a ver, puede aparecer la longitud equivalente más la total, ¿sí? Y acá tenemos, ¿ven? Que la pérdida de carga total, entonces, ¿qué es? Es la suma de la pérdida de carga en los tramos rectos más la pérdida de carga en los accesorios. Bueno, esto es solamente, ya lo tienen ustedes, el recordatorio de la felicidad del factor de fanning. Recuerden que si podemos utilizar fanning o Darcy, me salió Darcy, ¿sí? En algunos casos puede ser que les venga mejor utilizar las gráficas, o acuérdense que también cuando ya es flujo turbulento, para laminar si es fanning 16 sobre Reynolds, para turbulento podemos usar la de Colebrook, pero recuerden que Colebrook nos da Darcy, o sea que es fanning sobre 2, sobre 4, fanning es Darcy sobre 4, y bueno, y este es el gráfico horrible, que no sé por qué se sale tan pixelado. Me parece que yo puse un hito mejor en la página, después si no me confirman, pero ya deben tener. Lo que pasa es que acá, bueno, como tenemos la rugosidad relativa, o sea, si utilizamos esto, por eso digo, habrá que mirar qué material es, qué rugosidad. Habrá que hacer la rugosidad absoluta E sobre D, ingresar con el número de Reynolds, llegar hasta la línea de la tubería que hablamos, venimos para aquí y acá podemos sacar el fan. Si a usted le gusta más usar el gráfico, úsenlo tranquilo más que la ecuación. Bueno, y esta es una de las tablas que vamos a usar, y en el ejercicio que viene, 1, 2, 3, 4, el 5, vamos a usar los K, ¿sí? El K de los accesorios. Ven que acá están todos los accesorios, ¿sí? Están todos los accesorios y acá están las longitudes equivalentes sobre el diámetro. Esta es más... La única complicación que tiene acá es que si ustedes ponen, por ejemplo, si tenemos una válvula de globo abierta, que es 350, la tienen que multiplicar por el diámetro de esa zona en donde donde está ubicada esa válvula, ¿sí? Bueno, y acá en este ejercicio que vamos a hacer, tenemos como una información extra que no la vamos a usar después, pero yo sí quiero que sea más completo el práctico. En general lo vamos a tener en cuenta, que son otras pérdidas de carga, que es, no solo están las de los accesorios ni de la cañería, también hay pérdidas por ensanchamiento repentino o por reducción. Es cuando vemos que
pasa de un tanque muy grande, ¿sí?, a una cañería muy chiquita, o de una cañería pequeña a una cañería más grande o viceversa. Bueno, en el ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a tener en cuenta, por eso se los puse acá, estos términos, o sea, se nos van a sumar otras caíditas de presión, fíjense, por los ensanchamientos, ¿sí?, por las pérdidas por reducción repentina, y bueno, los otros ya los conocen ustedes. Vamos a ver entonces este ejercicio. Dice, determinar el nivel de agua. Bueno, acá sí yo fui más buena para ustedes, para que no se hagan unos líos. Fíjense en los datos. Les estoy pidiendo primero que el nivel de agua lo calculen en pie, porque todas las unidades estaban. Les puse acá, anoten que el caudal determina el nivel de agua que se deberá mantener en este depósito cuando circula un caudal de 0,223 pies cúbicos sobre segundo. Creo que decía 6 litros sobre segundo. Vamos a trabajar todo en unidades inglesas acá. ¿Sí? La tubería es de acero comercial, ¿sí? Le dan la rugosidad acá, dice de 40 schedule. ¿Qué tenían que hacer? No sé si con la profe Marisol hablaron. ¿Qué tenían que hacer cuando aparecían los datos con el schedule? Alguien que se acuerde. Fijarse, hay una tabla de eso. Exactamente. Y es un diámetro nominal. Este es un diámetro nominal. ¿Y cuál es? Y el diámetro nominal, bueno, aparecen otras de diámetros interno, externo y el espesor de la cañería. Sí. ¿Y cuál elegimos? El interno. Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno. La tubería es de acero comercial. Acá no tenemos que hacer nada porque están todos los datos aquí. ¿Sí? Y además nos dan, fíjense la cantidad de accesorios que tenemos acá. Nos dice que tenemos 3 codos de 90, ¿sí? Uno a la salida de la cañería de 4 pulgadas, que es esta. O sea, acá tenemos un codo. Y tenemos 2 codos en esta que es, fíjense que acá hay una reducción del diámetro, ¿sí? Y bueno, y tenemos todo un circo de cañerías. Y nos piden, ¿cuál es la diferencia de pérdida de porcentaje en porcentaje entre los tramos rectos en comparación con las reducciones y los accesorios? Bueno, igual eso va a ser al último. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empecemos primero y calculemos la altura. Esto vamos a necesitar calcular, ¿sí? El H acá nos está diciendo que es H1 menos H2. Planteamos la ecuación de Bernoulli ampliada. Fíjense que en este sistema no tenemos bombas, ¿sí? Es un sistema solamente que sí tiene, va a haber una pérdida por los accesorios. Como las presiones, vamos a hacer de cuenta que estamos abiertos acá a la atmósfera en 2 lados, vamos a considerar que estas presiones son iguales, ¿sí? No es que son 0, por eso la vamos a eliminar. Acuérdense que lo primero es planteo la ecuación, simplifico variables, ¿sí? No hay trabajo en la bomba, o sea que este término de HS no lo vamos a tener. Y después vamos a ir analizando algunas cosas. Fíjense acá, ¿por qué yo voy a eliminar B1 por el mismo tema que hemos hablado recién? ¿Qué va a pasar aquí? Si yo planteara, que lo deben haber visto en el ejemplo de la profe Marisol, si yo planteo un 1' aquí, 1 con 1', y hago un balance de masa, o sea, planteo la ecuación de continuidad, ¿no la puse ahí? No. Si yo planteo, lo que va a suceder acá es que efectivamente la velocidad comparada con esta velocidad va a ser muy chiquita, o sea, está relativamente quieto acá, entonces puedo considerarla muy pequeña y la elimino, ¿sí? Casi 0, muy chiquita, no me va a influenciar en este caso. En definitiva, la ecuación me va a quedar de este modo, ¿sí? H1 menos H2 va a ser igual a una velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que yo planteé mi sistema en donde más tengo datos, ¿sí? Más el que nos va a dar dolor de cabeza, que es el HL, que es la pérdida de carga por accesorios y por pérdidas por fricción. Bueno, ¿cómo voy a calcular ese H? Siempre traten de ser lo más ordenado posible. Yo lo puse así, fíjense, el H total va a ser, voy a tener un H de reducción, que es lo que yo les decía, y este es el único ejercicio que vamos a usar, reducción y ensanchamiento, es la reducción que va a suceder desde el tanque
al conducto o a la cañería esta de 4 pulgadas. Después voy a tener un H por un tramo recto, ¿sí? La caída de presión por este tramo recto que estamos aquí. Después voy a tener una pérdida por uno de los codos. Después voy a tener otra pérdida de reducción HL, de reducción 2, porque acá voy a pasar de una cañería de 4 pulgadas a una de 2. Voy a tener la miércoles, perdón. Voy a tener otra pérdida por fricción por un segundo tramo recto 2. Y finalmente, acá voy a tener una pérdida por el codo. Yo le puse el codo 2, pero en realidad aquí lo más correcto sería ponerle, como son 2 codos, y 2 por, ¿sí?, los segundos codos, porque son 2 codos ahí. Esa sería la ecuación. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular todos estos choricinos de cosas. Vamos viendo a ver qué tengo acá. Eso ya eliminamos. Acá le puse entonces lo mismo que yo estaba charlando, lo había puesto acá. ¿Qué incluye el término S? La reducción en el tanque, la fricción en la tubería de 4 pulgadas, la fricción en el codo, la reducción al pasar de 4 a 2, la fricción en la tubería recta de 2 y la fricción en los codos de 2 pulgadas. Todo eso tenemos que calcular y sumar. Bueno, empecemos con el primero, ¿sí? Tenemos pérdidas por reducción repentina, se llama, a la salida del tanque. Es una contracción. Utilizamos la ecuación esa que les puse en la diapo anterior. Yo la volví a poner acá. Fíjense, el H de reducción, ¿sí?, es 0,55 por 1 menos una relación entre las áreas, ¿sí? Acá va el área A1, yo le puse es el área del tanque, y el área A3, a ver, le llamé área A3 porque yo le llamé acá D3 para hacerme, ¿sí?, es el área de esta cañería, la de 4 pulgadas. Entonces, como esa relación, o sea, como A1 es mucho más grande que A3, podemos casi eliminarla, hacemos una como que tiende a, que es muy chiquitita, la hacemos 0, y entonces para poder calcular ese primer H de reducción repentina nos va a quedar 0,55 por la velocidad 3, le puse yo al cuadrado, sobre 2G. ¿Cómo calculo la velocidad 3? Sencillo. Ya sabemos nosotros que el caudal es la velocidad por el área, ¿sí? El caudal nos están dando de dato, es 0,223 creo. Y el área la puedo calcular, sí, es el área de flujo. ¿A qué es igual el área de flujo? A ver si la tienen clara esa. Pi por D cuadrado sobre 4. Exactamente, el área de flujo. Tengo el diámetro y puedo calcular entonces. Y ahí obtengo mi primer H, que es por pérdida por reducción. Bueno, vamos al segundo, que es un poquito más complicado, y viene nuestra cuestión de que ya igual es complicado, pero ustedes ya lo saben hacer y lo conocen, que es la pérdida por fricción en la cañería de 4 pulgadas. ¿Sí? Tengo que calcular el Reynolds. Fíjense que yo les puse acá, me estoy equivocando, propiedades del agua a 100 grados Fahrenheit, puede ser que les cambie para que puedan ir a la tabla. Fíjense que acá les puse, ¿sí?, 100 grados Fahrenheit. Si van al Welty, van a conseguir esos datos ahí, porque creo que yo les había puesto 40 grados centígrados, les cambié para que no sea tan embrollada la cuestión. Entonces, ahora tengo que calcular el Reynolds. Para calcular el Reynolds, ¿sí?, en esta cañería uso el diámetro 3, la velocidad 3 que ya tengo, y tengo que buscar las propiedades del agua a 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? Una vez que calculo el Reynolds, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Si es turbulento, a ver si se acuerdan. Bueno, ahí está todo escrito porque ya me spoileé sola. ¿Sí?
tengo que ver si es laminar o turbulento, ya les digo que va a dar turbulento, entonces pueden usar la gráfica de Fanning, ¿sí? O la ecuación de Colebrook para calcular el F. Acuérdense que este F que va acá es el de Fanning, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta el valor de la rugosidad que le están dando de dato. El dato que le está dando el problema es una rugosidad absoluta, ¿sí? Si entran al gráfico tienen que hacer E sobre el diámetro 3, ojo también con eso, ¿sí? Y entran a la gráfica, y si no en la ecuación de Colebrook aparece el término E sobre D, así que también acuérdense que ahí estamos usando el D3. Bueno, una vez que entonces yo calculé el Reynolds, ya sé si es laminar o turbulento, puedo calcular el Fanning y calculo este segundo H del primer tramo recto con el diámetro de 4 pulgadas. ¿Cuánto es LTR1? ¿Cuánto es esa longitud de la cañería? Dice ahí, creo, ¿no? ¿Cuánto es? Alguien que me diga que no se haya ido. ¿Son los 20 pies? Exactamente, los 20 pies es la longitud del tramo recto. Muy bien. Bueno, luego tienen que calcular la pérdida de fricción en el codo de 90, ¿sí? Que es el que está, y lo voy a considerar en la cañería de 4 pulgadas. Y acá entonces lo que tengo que hacer es esta ecuación de H de L del codo, también es la velocidad 3, por lo que tener en cuenta ahí, por el K del codo. El K del codo lo puedo sacar de una tabla, a ver si es la que puse acá. Bueno, acá les había puesto yo la tabla para sacar las propiedades. Ay, la pucha, está haciendo marcando. Me decía la miércoles. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ahí yo les había puesto la tabla para... Sí, están viendo, ¿no? No me fui Sí, profe. Sí, se ve. Esta tabla la sacan del Welty, son las que hemos utilizado también antes de propiedades. De ahí saquen directamente a 100 grados Fahrenheit las propiedades. Y después yo le pegué esta tabla, me parece que también se la subí al Moodle, de donde vamos a sacar ese K del codo, ¿sí? Fíjense, pérdidas por fricción para flujos turbulentos, bueno, causadas por válvulas y accesorios. Entonces acá dice tipo de accesorio, válvula, hay muchas, ¿sí? Acá nos dice codo de 90 y el K en este caso es 0,75, y acá también está, pasa que a mí me gusta usar más la otra tabla que es de Valiente Bardera, me gusta más que esta, lo que pasa es que como este ejercicio era este libro, decidí dejarlo ahí, pero también acá está 35, que si usan acuérdense que tienen que multiplicar este valor por el diámetro de la cañería. Bueno, entonces con ese valor vamos a volver a donde estábamos acá la resolución. Ahí lo puse yo, sí, el K del codo es 0,75, tengo todos los datos y ya lo puedo calcular a ese H. Después tengo una segunda reducción, porque paso de la cañería de 4 a la cañería de 2 pulgadas. Entonces ahí tengo que calcular otro H. Esos son los dos H que estamos calculando en este ejercicio, que después ya no lo vamos a tener tan en cuenta. O sea, ya van a ver que son muy chiquititos y a veces ni siquiera valen la pena, pero existen, ¿sí? O sea, si ustedes tuvieran tal vez demasiadas reducciones y ensanchamiento, lo tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces planteo otra vez la misma ecuación que planteé en el punto 1, la pérdida por reducción de la cañería. 0,55 por 1 menos, ahora siempre es el área más pequeña va arriba, A3 sobre A4. Y en este caso no las puedo eliminar porque en realidad no hay tanta diferencia, porque yo paso de una cañería de 4 a una de 2. Entonces tengo que calcular esas áreas. ¿Cómo calculo la velocidad 4? Igual que habíamos hecho antes, sabemos que el caudal es constante, entonces la velocidad 4 por el área 4. Estos datos los tienen de la figurita anterior, ¿no es cierto? Acá. ¿Sí? Ven que están todos los datos, yo los llamé B4 para que no se mareen ustedes. D4 y B4, o sea que si lo pueden calcular. Está. Y entonces acá sí saco el valor de H de reducción 2. Nos queda uno más, la pérdida por fricción en la cañería de 2 pulgadas.
otra vez tengo que calcular otro Reynolds. Fíjense, ahora este Reynolds va a ser con el diámetro de 2 pulgadas, la velocidad 4, los datos de viscosidad y densidad son los mismos, y entonces el nuevo H en el tramo recto va a ser la velocidad 4, y que la velocidad de donde está el de 2 pulgadas, por, acá yo puse el 4, acá es el de Fanning, ¿no? El que está apareciendo aquí, recuerden, y esta longitud, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual a la longitud del tramo recto acá? Miremos la figura anterior. ¿A qué va a ser igual? Fíjense que toda esta es longitud de 2 pulgadas, ¿no? Es esto, más esto, más esto. Todo es longitud de 2 pulgadas. Entonces, ¿a qué va a ser igual el SL? ¿La suma de los tres? Sí, es la suma. Fíjense que el diámetro, o sea, yo le puse diámetro 4, porque es el mismo para todos acá, ¿no? Sí. Algo no me convenció, ya me voy a fijar. Entonces yo sumo el L, 125 más 10 más 50. 185. Lo pongo si tienen acá. $125. Todo es bien, ¿no? ¿Cuánto me dio? ¿Que alguien me dictó? Alguien me dictó, pero no escuché. 185, por ejemplo. ¿Cuánto? 185. Bueno. Este que no me gustó, que era D3, no es D3 acá, es D4. Ahí está, eso era lo que no me había gustado. Entonces, bueno, tengan en cuenta que ahí tienen que volver a calcular el factor de Fanning, ¿no? Eso, a ver, voy a ponerle otro nombre acá, le voy a poner, para que ustedes no se equivoquen, le voy a poner un F1 y acá es un F2. Es otro factor, porque el Reynolds va a cambiar, así que es posible que esos datos también cambien. Cambia el diámetro, cambió, ¿sí? Entonces ahí tengan cuidado que son dos Fanning distintos que tienen que calcular. Y finalmente lo que nos quedaba, ¿sí? Era la pérdida por fricción en los codos de 90, que utilizo el mismo K del codo de hace rato, que era 0,75, pero en este caso la velocidad es la B4, porque es la que está, es el flujo en la cañería de 2 pulgadas, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por 2 porque son 2 codos. Cuando tengo todo eso, puedo venir a la ecuación esta que les puse acá, ¿y qué se hace? Se suma. Todo es H, esto va a ser en pie. Suman todas esas H, fíjense siempre bien las unidades, ustedes tienen que quedar en pie, ¿sí? Y cuando yo ya tengo todo eso sumado, puedo calcular este H, ¿sí? Que era lo que me estaba pidiendo, determinar el nivel de agua que deberá mantenerse en el depósito. Y le sumo, ¿sí? La velocidad, a esta la conozco. La velocidad 2, en definitiva la velocidad 4, la misma velocidad, más H. Y después fíjense que en la otra pregunta le decía cuál es la diferencia de pérdida de porcentaje entre los tramos rectos en comparación con las reducciones de accesorios. Lo que tienen que hacer acá, fíjense, es, en esta ecuación, a ver, voy a ponerla, esta es la ecuación como completa, ¿sí? La que tienen que calcular para todo. Y en ese ejercicio, no me acordaba yo que lo había puesto, ahí. Lo que tienen que hacer nada más que les estoy pidiendo es, fíjense, si ustedes hacen esto, voy a sacar todo lo que son codos, accesorios, pérdida. Voy a poner sin accesorios. Esa es la que tienen que calcular y hacer una comparación. Cuando comparen, fíjense, lo más probable que suceda es que sea muy chiquitito, o sea, aunque son importantes, sean más importantes las pérdidas en los tramos rectos que en estos accesorios, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Acá sin accesorio y acá con accesorio. Y comparan esos dos. Acá me quedó esto. Ahí está. ¿Está bien?
cuando lo resuelvan, sí, ¿quién me iba a decir algo? Cuando lo resuelvan pueden aparecer otras dudas. Profe, Sí, ahí donde calcula el HL al último, donde dice 2 por el H del codo 2, sí. la fórmula ya lo había multiplicado por 2, ese 2 sigue igual o no? ¿A dónde lo puse? Ah, claro, sí, porque tenés razón. Como yo lo puse acá para que ustedes... Sí, lo puedo borrar acá para que no se hagan duda, porque acá acuérdense que lo único que yo quería acá decir es que son 2 codos. ¿Sí? No es otro codo, es como que el mismo codo, pero ahí el codo de 90 se usa, por eso, porque acá pueden haberle dicho que el codo sea otro tipo de codo, ¿sí? 45, qué sé yo, no tengo idea, y cambia, ¿sí? Pero es el mismo codo, lo que pasa es que ahí los tienen que multiplicar por 2. Sí, lo dejamos allá, lo dejo allá, ahí está. Bueno, como verán, no es complicado, pero es engorroso porque tienen que háganlo a conciencia cuando lo resuelvan. Después yo les voy a pasar también los resultados que me den a mí, pero ya saben que a veces yo también meto la pata, así que me viene bien el intercambio de información con ustedes. Listo. Ahora vamos a otro ejercicio donde ya va a aparecer, este es muy sencillo, yo lo vamos a charlar un poco y lo van a hacer ustedes. ¿Qué hora es? Hoy día estoy veloz. Me parece que hoy estoy veloz. Después lo voy a dejar trabajar mejor. Bueno. Este ejercicio dice, una instalación fabril consume 40 metros cúbicos por hora de agua. Me parece que no le habías puesto el dato de la temperatura. Vamos a hacer agua a 20 grados centígrados. Y que está tomando de un río que está próximo. Pero dice que está ubicado, por favor, mis dibujos son, ¿cómo se dice? Lo mejor que yo puedo hacer, ¿sí? Que está ubicado a 15 metros, pero aguas abajo del depósito en donde la fábrica tiene el agua. Y nos piden que calculemos el costo diario del bombeo si el agua se conduce a través de una tubería de 3 pulgadas de diámetro y 240 metros de longitud total, incluyendo accesorios. O sea, acá en este ejercicio no tenemos que hacer todo el cálculo de HL, porque ya nos está diciendo que ese 240 incluye todo, y nos pide que calculemos el costo diario, y les doy el dato de, esto acá me parece que es así, en kilowatts hora, está. Nos está diciendo cuánto cuesta el kilowatt y cuál es el rendimiento. Bueno, entonces, primero, siempre planteo la ecuación de Bernoulli completa, ¿sí? Siempre me conviene dibujo lo mejor posible. Fíjense que acá les estoy poniendo que este término va a ser negativo como el balance que vamos a hacer porque el río está aguas abajo en la planta, ¿sí? Planteo la ecuación de Bernoulli. Fíjense cómo yo tomé mis puntos. Yo estoy tomando que acá el punto 1 va a ser en el nivel del agua del tanque, ¿sí? El punto 2 va a ser a la salida de ese conducto que hay que vamos a usar para transportar el agua. Bueno, yo la puse acá así para que ustedes la vieran, pero acuérdense que en general el HS lo tenemos de este lado. Y hacemos algún análisis acá. Vamos a considerar que está abierto a la atmósfera, entonces acá las presiones P1 con P2 se van a simplificar, las consideramos iguales, ¿sí? No sé por qué acá el HS me apareció tachado, pero nada que ver, porque se me debe haber venido de otro lado. Después, por una cuestión de lo que habíamos analizado, que esta velocidad V1 puede ser muy grande si la comparáramos con una velocidad 1' aquí, en este punto a la salida del tanque, la vamos a considerar muy pequeña y la vamos a hacer 0, ¿sí? No igual a la velocidad 2, esta no se puede ir porque acá sí voy a tener un valor. Y entonces la ecuación me queda
reacomodando de esta manera, ¿sí? El HS, yo le puse un menos ahí porque la profe, en cuestión convencional, le puede haber puesto, ¿sí? No es que es negativo, es que la bomba puede estar entregando energía al fluido, ¿sí? Nos va a quedar H2 menos H1 más una velocidad al cuadrado sobre 2G más HL, ¿sí? Lo que acá les va a cambiar, por supuesto, que esta diferencia que va a quedar acá es negativa. Y tengo que calcular este HL, ¿sí? Igualmente acá sí tengo que calcular un Reynolds. ¿Por qué? Porque tengo un factor de fricción, o sea, a pesar de que acá la longitud total dice que incluye los accesorios, o sea, este LT va a ser 240, tengo que calcular un Reynolds. No sé si les da el dato de rugosidad. Bueno, cuando no les da el dato de rugosidad, la toman 0, o sea, este es muy sencillo este ejercicio. Solo es para mostrarles ahora cómo tienen que calcular la potencia, ¿sí? Acá les voy a poner, recuerden que tienen que calcular el Reynolds, ¿sí? La rugosidad en este caso es 0. Vamos a hacer de cuenta que, uy, ¿por qué se me va a ir? Es una cañería lisa. De mentira, porque igualmente nunca sucede eso. Y ahí pueden calcular este fanning para calcular este HL. Tienen todos los datos, tienen el dato del diámetro, que son 3 pulgadas. Pásenlo a metros. Tienen la velocidad. Bueno, la velocidad no la tienen directamente, pero sí tienen el caudal, ¿sí? Acuérdense que con el caudal, que es igual a área por velocidad, pueden calcular la velocidad. Y una vez que tienen todos esos términos, van a encontrar el HS. Y con ese HS van a poder calcular la potencia, ¿sí? ¿Cómo se calcula la potencia? Acuérdense que es el HS, por este caso puede ser, tenemos el dato del flujo volumétrico, por la densidad y por la gravedad. La densidad es el agua a 20 grados centígrados. Y esta potencia les va a dar en watts o en kilowatts, unidades. Les voy a poner acá entre paréntesis. Ustedes vean, a mí me habían dado medio pequeñas, así que a esa después la podemos charlar porque este ejercicio es uno nuevo que encontré que estaba bueno. Watts o kilowatts. Van a calcular. Pero, fíjense que nos están dando un rendimiento. El rendimiento de la bomba. Yo al final de este PowerPoint les puse unos datos de rendimiento. Esta es la potencia que yo calculo, la potencia teórica, ¿sí? Pero en realidad, la potencia real tiene que ser un poco más grandecita que esa. ¿Por qué será? ¿Alguien sabe por qué tendrá que ser un poco más? Puede ser para compensar las pérdidas que tenga. Sí, exactamente. A un tipo de las fricciones dentro de la misma bomba. Sí. Cavitación y demás, ¿no? Un montón de cosas, o sea, ese como que es claro, es como que es el estándar, es lo que yo calculé de mi sistema, gracias Marcelo, pero bueno, tal vez necesito un poco más, siempre tengo que tener como todo un margen de error o algo por alguna cuestión que me suceda. Entonces, la potencia real va a ser la potencia calculada dividido ese rendimiento que me está dando de datos, que en este caso es 0,8. ¿Sí? Y para calcular el costo, acá les doy el valor, ¿sí? Acuérdense que dice el costo, me está pidiendo el costo diario, así que van a tener que multiplicar este valor tal por 24 y por 0,3 y van a obtener el valor del costo diario que paga la empresa por utilizar esta bomba, la energía. Es muy sencillo ese ejercicio, ¿está bien? Como verán, van a encontrar muchos ejercicios de estos. Si tomamos algunos de estos en los parciales, en general son de los más sencillos. Pueden tener también algún dato que le puedo tirar. Muchas veces puede aparecer, aunque acá este año no hemos hecho,
pero algunas veces pueden aparecer en los parciales o en algunos otros ejercicios, que dentro de ese sistema aparece una caída de presión o sí, una pérdida de carga por alguna cosa en particular que es algún equipo que está presente, ¿sí? A veces puede haber un intercambiador de calor o alguna cosa y lo van a tener que tener en cuenta tomándolo como otro término, es como si fuera un otro HL, ¿sí? Por ese equipo que está ahí. Les comento porque puede aparecer y suceder ese dato. Bueno. ¿Estamos bien? ¿O voy muy rápido? Después lo voy a tener que dejar calculando a ustedes nomás. La parte B, creo que es. Yo había hecho un esquemita chiquito que había encontrado con 2 bombas. ¿Ah, sí? Y creo que sí, no sé si se lo vio, pero 2 bombitas así de un esquema muy. Uno para succionar el agua del tanque y el otro para subirlo. ¿Eso está bien o con una sola bomba alcanza? No sé. ¿Y dónde lo viste ese, Marcelo? Ay, no me acuerdo dónde lo había visto, dónde lo saqué. Bueno, un esquemita para graficarlo nada más, pero claro. Lo puse así. Lo único que yo ahora me acuerdo es que toda la parte más de bombas y de cuáles bombas necesitan y todo lo ven más en operaciones. Pero bueno, ese no me acuerdo. Puede ser que necesite las 2 bombas, una para succionar y otra para ayudar a subir. Sí. Pasa que no llegamos a ver eso nosotros. Si te interesa, eso lo van a ver muchísimo en operaciones con el profe Pistán y la profe Bárbara Villanueva. Y ven las propiedades de las bombas y el sentido de dónde va el fluido. Yo no me acuerdo tanto de eso. Pero si vos querés leer un poco más de ese tema que está muy interesante, es en el libro del Zinc se llama, de alimentos, que debe estar por ahí en PDF, y está buenísimo ahí porque yo creo que sí puedes tener 2 bombas, pero bueno, ya no llega hasta ahí lo que vamos a ver ahora en esta materia. Pero sí lo podés ver ahí, Marcelo, si te interesa, o pásamelo bien después. Bien, gracias. Bueno. Ahora hay una cuestión, este ejercicio lo que vamos a hacer es que, fíjense, en el ejercicio, este yo lo puse como el 7, ¿no? Dejé el otro que es más larguito como 8. El 7 tienen se desea bombear ácido sulfúrico. Creo que está como 7. Porque a mí por ahí me agarra los chifles y doy vuelta a uno de ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dice que se desea bombear y nos da el dato de la potencia de la bomba, acá que dice que son 800 watts, ácido sulfúrico, nos da los datos desde un tanque abierto a otro, a través de una tubería de 600 metros, que es la longitud total, que incluye todo, codos, válvula, etcétera, con un diámetro de 50 milímetros y tiene una rugosidad. El segundo tanque nos dice que está a 15 metros por encima del primer tanque y nos piden que determinemos el caudal de ácido sulfúrico que circula por el sistema. Bueno, número 1, como siempre, planteamos nuestra ecuación de Bernoulli ampliada, ¿sí? Simplificamos lo más que podemos. En este caso vamos a decir que las presiones, bueno, son similares, también las velocidades, porque estamos hablando de las mismas áreas. Vamos a decir que la velocidad 1 es similar a la 2, entonces la vamos a poder simplificar y vamos a quedarnos con una ecuación de este tipo, ¿sí? HS, acuérdense que es el trabajo útil que está incluido dentro de la ecuación. Me voy a robar esta ecuación acá para que la veamos. Lo traigo aquí. HS entonces va a estar incluida acá. Supuestamente me están dando el dato de la potencia
¿sí? O sea que yo podría calcular HS, pero ¿qué no tengo? Porque me están pidiendo qué, ¿cuál es la incógnita de este problema? Hello, ¿cuál es la incógnita? El caudal que circula por aquí. El caudal. Muy bien, el caudal, ¿sí? Entonces, acá yo no tengo el caudal, o sea que tampoco es que puedo despejar el HS ya mismo de aquí, ¿sí? Bueno, tendré que calcular el HL, ¿no es cierto? Que es la pérdida de carga en los tramos rectos y en los accesorios, porque ya me está incluyendo la L total acá. Pero, ¿qué es lo que...? Pero acá aparece B. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Cómo hago para calcular B? ¿Cómo tendría que hacer para calcular B? ¿Puedo o no puedo? ¿Cómo calculo B supuestamente? La velocidad esa. Yo tengo tiempo, ¿no? Lo único que me puede suceder es que me den ganas de ir a hacer pipí, pero nada más. ¿Cómo calculo esa velocidad B? ¿Cómo se calcula? ¿Lo dejaría en función del caudal, profe? Sí, ¿no es cierto? Algo así voy a tener que hacer. Claro, no la puedo calcular. Recuerden ustedes que para calcular la velocidad es caudal es velocidad por área, ¿no? Pero no tengo el caudal, me están pidiendo. Entonces, eso es lo que tendría que hacer, ponerlo de última en función. Bueno, ¿qué hago entonces acá cuando tengo así estas incógnitas? ¿Cuál sería la solución a esta cuestión? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes para poder resolver este problema? Y ya lo han hecho en el práctico 1 o el 2. El 3, cuando veía el factor de fricción. ¿Qué sería lo mejor acá? Hacer. ¿Tendríamos que iterar? Sí, exacto, gracias. Tendríamos que hacer una iteración, ¿sí? No conozco el caudal, no puedo conocer la velocidad. Y entonces voy a tener que hacer una iteración, que eso ustedes lo han hecho, no sé si la profe Marisol les mostró. Proponer un caudal. Voy a tener que proponer algún valor del caudal, ¿sí? Con ese valor que yo propongo del caudal, puedo calcular la velocidad. Ah, ojo, tampoco puedo, o sea, acá en esta ecuación que yo les decía, donde está el factor de fricción, tampoco voy a poder calcular el Reynolds, porque en el Reynolds también aparece la velocidad, ¿sí? Entonces, con esa velocidad que yo obtengo con el Q propuesto, puedo calcular el Reynolds, puedo calcular el factor de Fanning, tengo el dato de rugosidad. Ahora les voy a mostrar yo el Excel de cómo lo hice yo, por lo menos de la función objetivo. Cuando ya tengo esto, puedo calcular el HL, ¿sí? El HS lo puedo calcular también porque tengo el Q propuesto ese. En realidad, perdón, claro, el HS lo calculo aquí, ¿sí? Ah, me quedaron dos máses acá. Puedo calcular, entonces despejo acá el caudal como la potencia de la bomba que me la están dando de dato sobre el HS que lo obtengo de aquí, G. ¿Y qué hago? El Q calculado menos el Q propuesto yo quiero que sea igual a 0. Entonces tengo que iterar hasta que yo obtenga la menor diferencia acá, lo más cercano al valor, ¿sí? Y para eso voy a usar entonces la función objetivo. Eso, ¿ustedes lo llegaron a hacer a eso solos o no? O sea, ¿tienen un Excel donde han calculado? Si yo les muestro el mío, ¿ustedes después lo pueden hacer? A ver cuán buena voy a ser si se lo muestro o no. No sé si ustedes ya lo saben hacer o se lo muestro. Sí, profe, ya lo vimos eso en el práctico 2. Bueno, entonces se los dejo para que ustedes lo puedan calcular, ¿sí? Profe, una duda. Sí.
Acá el dato de potencia de la bomba no sería la potencia real. Esta de acá voy a decir porque necesitaríamos tal vez voy a decir porque necesitaríamos el rendimiento, si no. No, sino un dato de eficiencia. Claro, el dato de eficiencia. Bueno, acá lo vamos a tomar como que es la potencia calculada nada más. Y utilicemos esa. Acá se utiliza la calculada, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esta potencia, tenés razón vos, es la potencia calculada. Y usen esa nomás. O sea que sería la teórica, ¿sí? Así no tenemos tantos líos. La dejamos así. Bueno. Entonces ustedes pueden hacer la iteración y ya. Terminamos. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a tomar 10 minutitos de respiro, porque vamos re bien y vamos a terminar antes. Hoy día los libero antes. Los libero y pueden ponerse a hacer ustedes los cálculos. La verdad que este práctico no les tendría que llevar mucho tiempo. Y voy a detener un ratito acá. Y son las 10:20. Hasta las 10:30 hagamos un pequeño, a ver, 10:35. Un ratito y les explico y charlamos el último ejercicio que no es difícil, es más largo nada más. Y ya terminamos. Hoy día los libero temprano. Te van felices. ¿Les parece bien? Bien, profe, gracias. Bueno, profe, disculpe. Sí, Eugenio, dale. Después de clase, ya que nos libera temprano, ¿se puede quedar unos 5 minutitos para mostrarnos el parcial? Pero, ¿sabe lo que pasa? Que no los tengo acá porque estoy en mi casa y los dejo en la UNSA. Bueno. Sí, lo mismo pensé yo, pero Eugenio, ¿sabes qué? Vos no vas a ir mañana, digamos. Sí, voy a ir mañana, sí. Vos podés mirarlo porque yo se los voy a dar a la profe y vos lo podés mirar el tuyo y después fijarte en los, viste que yo subí los resultados, ¿no? Sí, lo vi. Bueno, vos fijate en el tuyo mañana, yo se los voy a dejar, yo voy a tratar de irme ahora porque yo mañana no voy a ir a la UNSA y se los dejo a ella para que se los muestre a ustedes. Y si después tenés dudas, me avisás, pues. Bien, perfecto. ¿Está bien? Vale. Buenísimo, gracias. No hay por qué.